y procesal que amparan a los acusados y consecuentemente se ha generado una prueba defectuosa, con lo cual esta prueba necesaria y irremediablemente debía ser excluida. Este incidente fue sustanciado en la audiencia preliminar. El Ministerio Público tuvo la oportunidad de contestarlo. A su vez, el juzgado de garantías dictó la resolución correspondiente. El juzgado de garantías, por auto interlocutorio número 1779 de fecha 19 de agosto de 2021, dictó la apertura de la etapa de juicio oral y público y al mismo tiempo resolvió los incidentes que habían sido planteados en la audiencia preliminar, entre ellos el incidente de exclusión probatoria que planteó esta defensa técnica con relación a la prueba en cuestión. El juzgado de garantías hizo lugar a dos planteamientos de la defensa y rechazó otros dos. Hizo lugar a un incidente de prescripción parcial con relación al hecho punible de lavado de dinero, como así también al incidente de exclusión probatoria de esta prueba. En contrapartida, rechazó el incidente de nulidad absoluta de la acusación fiscal, como así también el incidente de nulidad absoluta de la pericia contable realizada por el licenciado Javier González, perito propuesto por el Ministerio Público. Tuvimos dos resoluciones favorables en cuanto a los incidentes y dos adversas. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Que debió haber hecho el Ministerio Público en su caso, si se sentía agraviado con las decisiones que le fueron adversas? Recurrir. Es lo que hicimos nosotros, es lo que marca el Código Procesal Penal y es lo que cualquier abogado con mediana experiencia sabe. Nosotros recurrimos las dos decisiones sobre incidentes que fueron adversas a nuestra parte. ¿Qué hizo el Ministerio Público? No recurrió, consintió estas dos resoluciones. No recurrió pudiendo hacerlo. Ahora bien, ahora quiero entrar al punto de la contestación. El Ministerio Público en la sesión anterior, al fundamentar el incidente de inclusión probatoria, que por cierto está mal llamado, porque no se trata de un incidente de inclusión probatoria, sino de un incidente de reinclusión probatoria, porque lo que pretende el Ministerio Público no es incluir una prueba nueva, sino volver a incluir una prueba que ya fue desechada. Entonces, en realidad el incidente es un incidente de reinclusión probatoria, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Ahora bien, cuando el Ministerio Público arrancó la exposición de sus fundamentos al sustentar su incidente, dijo lo siguiente: en su momento no habíamos recurrido, palabra más, palabra menos, en su momento el Ministerio Público no había recurrido porque el auto de apertura a juicio es inapelable. O sea, lo que dijo el Ministerio Público es: esto dejamos pasar porque no teníamos un recurso disponible contra esta decisión. Y es muy importante que el tribunal preste atención a este argumento, porque este es el argumento que sustenta el incidente planteado. De modo que si le damos la razón al Ministerio Público y asumimos que esa decisión era inapelable, pues bien, tiene razón que vuelva a plantear en este acto. Porque el llamado principio de control horizontal solo existe y se mantiene en la medida en que se reconozca que una resolución de la etapa intermedia es inapelable. En contrapartida, si asumimos, como nosotros lo hacemos, y pedimos que el tribunal también, que estas decisiones eran apelables, hay principio de control horizontal. El principio de control es el vertical, el clásico. El agraviado por una resolución tiene que recurrir y es el tribunal de alzada el que tiene que revisar y el que eventualmente tiene que revocar un fallo en caso de que no se ajuste a derecho. Entonces este es un punto central, porque si no compartimos el argumento del Ministerio Público de que esta decisión era inapelable, el tribunal no puede bajo ningún sentido volver a analizar y tratar una cuestión que ya fue discutida
y resuelta en la etapa correspondiente y cuya decisión se encuentra firme y ejecutoriada. Ahora bien, hablemos de este punto, la recurribilidad o no de las decisiones tomadas dentro del auto de apertura de juicio con respecto a los incidentes planteados por las partes en la etapa intermedia. Como había señalado, nosotros como defensa habíamos recurrido las decisiones sobre los incidentes que nos fueron adversos. Presentamos en tiempo y forma un recurso de apelación general contra los decisorios relativos al incidente de nulidad absoluta de la acusación fiscal y contra el decisorio relativo al incidente de nulidad absoluta de la pericia contable realizada por el perito propuesto por el Ministerio Público. Se le dio trámite a nuestro recurso, los autos en su momento fueron elevados al Tribunal de Apelación, y el Tribunal de Apelación dictó el AI número 3225 de fecha 25 de noviembre de 2021, que en su parte dispositiva, me permito leer rápidamente, punto 1, señala lo siguiente: admitir el estudio del recurso de apelación general interpuesto por el abogado María Legal Elisete Baudo por la defensa de los acusados Francisco Javier Díaz Verón y María Selva Morínigo de Díaz contra el AI número 1779 de fecha 19 de agosto de 2021, dictado por el Juzgado Penal de Garantías número 12, abogado Eulogio Julián López Aquinos. Punto 2, confirmar el fallo recurrido. O sea, no tenemos que irnos demasiado lejos. No tenemos que irnos demasiado lejos. Veamos qué dijo el Tribunal de Apelación sobre este mismo tema. El Tribunal de Apelación que intervino y que sigue interviniendo en esta causa, ¿qué dijo sobre este tema? Ante un recurso presentado contra la resolución que la Fiscalía hoy quiere convencerle de que es inapelable. El Tribunal de Apelación en esta causa, y con específica referencia a la resolución autointerlocutorio número 1779 de fecha 19 de agosto de 2021, dijo: admito el recurso, esta resolución es recurrible en cuanto a los puntos relativos a los incidentes. Me permito incluso leer rápidamente algunos argumentos centrales del fallo, como el voto del ministro José Agustín Fernández. En sendos fallos judiciales con fuerza y alcance jurisprudencial, esta magistratura viene sosteniendo que el criterio de la inapelabilidad de la autoapertura a juicio, sustentada únicamente en el rigorismo de un párrafo legal, ha sido paulatinamente superado y no es más que un mero formulismo transgresor del derecho a la defensa al juicio y del debido proceso. En efecto, conviene remarcar que la norma contenida en el artículo 461 in fine del Código Procesal Penal se contrapone con sendas disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica. A su vez, el excelentísimo miembro del Tribunal de Apelación, Delio Vera Navarro, se adhirió a la opinión y voto del anterior y señaló: no obstante, me permito igualmente realizar algunas consideraciones respecto a la admisibilidad y procedencia del recurso interpuesto. Si bien esta magistratura anteriormente sostenía el criterio de declarar inadmisible el recurso de apelación cuando su objeto constituía una autoapertura a juicio oral, a raíz del precedente de la Sala Constitucional en la Corte Suprema de Justicia, acuerdo y sentencia número 440 de fecha 23 de mayo de 2019 en los autos acción de inconstitucionalidad en la causa Camilo Ernesto Suárez Machado y otros sobre lesión de confianza, se hace necesario proceder al estudio íntegro de todos los puntos impugnados que se encuentran dentro de la resolución que ordena el auto de apertura a juicio. En dicho fallo, la máxima instancia judicial ha indicado que la prohibición de apelar el auto de apertura en sí no es inconstitucional y que esta prohibición debe ser dejada de lado estando las otras cuestiones resueltas en dicho auto cuando causan un agravio irreparable y especialmente cuando la posibilidad de la apelación de dichas cuestiones
están expresamente en la ley. Como ejemplos de estas actuaciones pueden citarse aquellos casos en los cuales, uno, se cuestionan inclusiones y o exclusiones probatorias. A estos votos también se adhirió la tercer miembro, Viviana Benítez Faría. Entonces, en realidad, señoría, ya no, con todo respeto, ya no importa lo que opine el Ministerio Público, ni siquiera la defensa del Tribunal de Apelación, en esta misma causa y con referencia a la misma resolución que la Fiscalía hoy dice que es inapelable, dijo, esta resolución es apelable, entonces no hay cómo discutir esto. Esto echa por tierra el argumento en el cual se sustenta el incidente planteado por el Ministerio Público, porque lo primero que el tribunal tiene que analizar es si el incidente es admisible y recién después si es procedente, así como se procede en los estudios de recursos. De modo que reitero, el argumento del Ministerio Público ha caído por tierra. No obstante, quiero reforzar este punto, señor presidente y señores miembros, porque en este mismo fallo se ha mencionado un precedente. Entonces se había tratado como precedente, pero hoy es innegable que esta es una posición sustentada ya en jurisprudencia consolidada. No voy a decir por qué. Porque a partir del fallo, en el caso Camilo Suárez, que es un fallo que fue muy divulgado y que todos los del ámbito jurídico, al menos en los que actuamos en el área penal, conocemos. Fue un fallo que fue muy interesante y que marcó el fin a una discusión que se venía dando, porque tampoco desconocemos que hasta hace unos años había una sala que decía sí es apelable, otra sala que decía no es apelable, y eso en la circunscripción de la capital y en todas las circunscripciones del país. O sea, uno probaba suerte con las apelaciones y rezaba para que su apelación vaya a una sala que decía que sí, pero esa discusión empezó a terminar, a ponerse fin con el presidente Camilo Suárez, y a partir de entonces se dieron varios otros fallos de la Sala Constitucional en el mismo sentido, y quiero citar uno que es el más reciente, que es el acuerdo y sentencia número 295 de fecha 27 de abril del año 2023, en el expediente de acción de inconstitucionalidad promovido por Julio Martín Gustafsson Pérez y otros, en los autos Julio Martín Gustafsson Pérez y otros sobre actividades peligrosas en la construcción. Y esto es lo interesante de analizar estos fallos, porque cuando hablábamos del fallo del caso Camilo Suárez, los miembros de la Sala Constitucional eran otros. Entonces estaban el ministro Antonio Fretes, la ministra Gladys Valero de Módica, pero este fallo es un fallo dictado por la Sala Constitucional conformada con sus actuales miembros, doctor César Diesel, Víctor Ríos Ojeda y Gustavo Santander Danz. En este fallo, la Sala Constitucional reafirma y ratifica y mantiene el criterio que se viene sosteniendo desde el fallo en el caso Camilo Suárez. En este fallo, la Sala Constitucional hizo lugar a la acción de inconstitucionalidad contra un fallo del Tribunal de Apelación que había declarado inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra decisiones relativas a incidentes resueltas en el auto de apertura a juicio. Y el fallo tiene también, es un extenso fallo, muy ilustrativo, pero obviamente quisiera solamente detenerme en los puntos centrales para reforzar el argumento que estamos desarrollando. El fallo señala, conforme al voto del ministro César Diesel, el auto de apertura no solo es una resolución que ordena el paso de una etapa procesal a otra, sino una resolución que corrobora la seriedad de la acusación del Ministerio Público y que por tanto informa al procesado que el Estado considera que existen suficientes elementos de convicción incriminatoria en su contra y que justifican su sometimiento a juicio. Sin embargo, es importante dejar bien
en claro que la prohibición de apelación del auto de apertura contenida en el artículo 461 infine CPP no se extiende a todas las decisiones tomadas en esta resolución. El auto de apertura es una resolución que tiene una decisión fija, entre paréntesis, elevación al juicio oral y público, y otras ocasionales. Las decisiones ocasionales son las que se refieren a otras cuestiones que pueden ser discutidas en la audiencia preliminar, como lo referente a la intervención de algún querellante adhesivo, la aplicación de alguna salida alternativa, la falta de algún presupuesto procesal para la apertura del juicio, etc. Estas decisiones son ocasionales porque su inclusión en el auto de apertura a juicio no se dan siempre, sino solo cuando son planteadas y discutidas en la audiencia preliminar. Asimismo, si estas cuestiones no son planteadas en dicha audiencia y por tanto su análisis y decisión no se incluye en el auto de apertura, de igual forma el auto de apertura sigue siendo tal. De las decisiones ocasionales que pueden ser tomadas en el auto de apertura, hay muchas cuya apelación se encuentra expresamente permitida en el Código Procesal Penal. La prohibición de apelación contenida en el artículo 461 infine busca entonces regular solo el supuesto general, entre paréntesis, auto de apertura a juicio en sí, sin decisiones accesorias. Esto es lo que dice el voto del ministro César Vícel, que ha acompañado con el voto del ministro Víctor Ríos Ojeda, quien incluso va más allá y en su opinión dice que el propio artículo 461 infine es inconstitucional, y finalmente es acompañado también con el voto del doctor Gustavo Santander Danz, que en una parte señala: si bien el artículo 461 infine el CPP dice expresamente no será recurrible el auto de apertura a juicio, es un criterio constante que la decisión que eleva la causa a juicio oral y público es el acto no recurrible. Entre paréntesis, entiéndase la decisión jurisdiccional propiamente dicha. No así los actos accesorios que pueden desprenderse del contradictorio durante el desarrollo de la audiencia preliminar, como ser incidente de nulidad, excepción de falta de acción, por citar algunos ejemplos. En definitiva, este fallo reciente, viene a mantener el criterio que se viene sosteniendo en otros tantos fallos en el mismo sentido, por lo que hoy podemos decir que hay una jurisprudencia consolidada sobre este tema. Ya no hablamos hoy de precedentes aislados, en un caso sí, en otro caso no, en otro caso puede ser no. Hay varios fallos pronunciados en el mismo sentido por la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, a lo largo ya de varios años, lo que convierte este criterio en un criterio jurisprudencial, obviamente ya vinculante siempre que se presente un caso similar, que reúna las mismas características como es el caso que nos ocupa. Entonces, señor presidente y señores miembros, hoy el tema de si el auto de apertura a juicio y en particular las cuestiones incidentales resueltas en el mismo es o no recurrible, es un tema superado. Es un tema superado. Nosotros no podemos estar regrediendo estas cuestiones, no podemos estar volviendo atrás en temas procesales que han alcanzado un nivel de desarrollo en donde hoy es acompañado por todas las salas, incluso en este caso por la sala penal, por la sala constitucional y penal de la Corte. Y ese es el otro punto que quiero tratar. No solo la sala constitucional se ha pronunciado sobre esta cuestión, incluso para sorpresa de muchos, la sala penal también ya se ha pronunciado en el mismo sentido en un fallo reciente, un fallo de casación, que es ahí número 896 de fecha 21 de octubre de 2022, en el expediente recurso de casación interpuesto por los agentes fiscales abogado Luis Said y Francisco Cabrera en la causa Ramón Ernesto Benítez Amarilla y otros sobre contrabando. Y este es el primer punto que quiero resaltar. Esta casación
fue promovida por agentes fiscales. O sea, no es que el Ministerio Público en sí tiene una posición rígida, no. Hay agentes fiscales que siguen la corriente jurisprudencial, como en el caso de estos fiscales. En este caso, en audiencia preliminar se había resuelto rechazar un incidente de inclusión probatoria que por coincidencia, por un planteamiento que realizó el colega Mario Liceche Baudo acerca de grabaciones o escuchas telefónicas. El incidente fue rechazado, obviamente la defensa recurrió, el caso fue al Tribunal de Apelación, el Tribunal de Apelación dio razón a la defensa y en consecuencia excluyó la prueba y anuló la audiencia preliminar, ordenando la reposición de la audiencia preliminar, pero ya con una decisión tomada sobre una exclusión probatoria. El caso llega a la Corte a través de un recurso de casación. Cualquiera diría no, como si esa resolución no pone fin al proceso. Pero fíjense en la interpretación de la Sala Penal. La Sala Penal, al analizar la cuestión, dijo que el recurso era admisible porque al excluirse una prueba que la Fiscalía dice ser importante para sostener su acusación, ello implica virtualmente poner fin al proceso porque le condena a la Fiscalía a ir a juicio con una acusación sin una prueba valiosa. Y es así que la Sala Penal admitió el recurso de casación, admitió el recurso de casación contra una resolución que ordenó una exclusión probatoria. ¿Qué significa esto? La Fiscalía no solo podía haber recurrido en apelación general esa decisión del juzgado de garantía que excluyó su prueba y que estaba incluida en el auto de apertura a juicio, sino que incluso si el Tribunal de Apelación confirmaba esa decisión, podía ir en recurso de casación. O sea, no tenía un recurso, tenía dos recursos disponibles. Y no lo usó, obviamente, porque al no usarlo el primero tampoco podía el segundo. Entonces, quiero hacer expresa referencia a estos fallos, porque estos sí son fallos que deben ser atendidos, no como los fallos que trajo la Fiscalía en la audiencia anterior, porque estuvimos revisando esos fallos y encontramos que la opinión que se leyó es la opinión de un ministro que votó en un sentido minoritario frente a una opinión de los que hicieron mayoría en sentido contrario. O sea, no puedes traer a un juicio un fallo del voto de minoría que perdió para decir que es un precedente. Por lo menos debe tratarse del voto en mayoría para decir que es un precedente. Servirá como para cuestiones didácticas, para un análisis de las diferentes opiniones que se tiene a nivel de la sala de corte, pero no para presentar como precedente. Esto sí, este fallo sí tuvo el voto unánime de los ministros Manuel de Jesús Ramírez Candia, que por cierto fue el propinante, Luis María Benítez Riera y Antonio Fretes, que fue el que integró la sala. Entonces, señor presidente y señores miembros, para cerrar esta parte de la argumentación, esta resolución relativa a los incidentes planteados en la audiencia preliminar era enteramente recurrible. La Fiscalía podía haber recurrido y no lo hizo. Y ahora empezamos el segundo argumento. ¿Qué implicancia tiene no recurrir una resolución teniendo un recurso disponible? Esto, el derecho procesal penal y en particular en materia de recursos, se llama consentimiento. Hay dos formas en que una resolución puede quedar firme y ejecutoriada y ganar fuerza de cosa juzgada. La primera es con el consentimiento. ¿Qué significa eso? La parte desfavorecida y la que eventualmente puede sentirse agraviada no recurre a la resolución, es decir, acepta la resolución. En ese caso opera el consentimiento y la resolución queda firme y ejecutoriada por el consentimiento. La otra forma es mediante la revisión y confirmación. La parte que dice sentirse agraviada recurre la decisión
el caso es revisado o la decisión es revisada por un tribunal superior y el tribunal superior confirma la decisión. Esas son las dos formas en que una resolución queda firme y ejecutoriada. En este caso, la Fiscalía consintió esta resolución. La Fiscalía, pudiendo recurrir, no lo hizo. Teniendo un recurso disponible, no lo usó. Significa que lo consintió. Y el consentimiento tiene efecto respecto a una resolución, y el efecto es que la resolución queda firme, ejecutoriada, gana fuerza de cosa juzgada y ya no puede volver a ser revisada. Entonces, este es un punto central, porque lo que el Ministerio Público con su planteamiento pretende hacer es forzar que este tribunal, que es del mismo grado que el juzgado de garantías, revise una decisión del juzgado de garantías y tome una decisión en sentido contrario. Y eso sí va a ser un escándalo jurídico. ¿Por qué? Porque supongamos que el tribunal de sentencia hace lugar al incidente de inclusión probatoria o de reinclusión probatoria que plantea el Ministerio Público, con un argumento diametralmente opuesto al que había esgrimido el juzgado de garantías cuando excluyó la prueba. En ese caso va a haber una resolución del tribunal de sentencia que dice inclúyase la prueba frente a una resolución del juzgado de garantías que dice exclúyase la prueba. Los dos órganos están son del mismo grado, en primera instancia, son del mismo grado. Para evitar ese escándalo jurídico, ¿qué se debería hacer? Este tribunal de sentencia debería revocar esa decisión del juzgado de garantías. O sea, si el tribunal de sentencia eventualmente quiere hacer lugar a este incidente, tiene que en primer lugar revocar esa decisión y luego incluir la prueba, porque si solamente incluye la prueba van a estar ante dos resoluciones contradictorias y eso es lo que se denomina escándalo jurídico. Ahora bien, ¿puede el tribunal de sentencia revisar y en su caso revocar un fallo del juzgado de garantía sobre una cuestión ya tratada, discutida, definida y que está firme y cuya decisión está firme y ejecutoriada? Obviamente no, señor presidente y señores miembros. Parecía que estamos tratando sobre cuestiones muy básicas y hasta me siento incómodo en tener que desarrollar estos argumentos porque se supone que todos conocemos, ¿verdad? Pero ante este planteamiento y ante las eventualidades nos vemos obligados a repasar estos conceptos básicos del derecho procesal general y procesal penal. El artículo 41 del Código Procesal Penal regula las facultades del tribunal de sentencia y en ninguna de ellas está revisar y revocar resoluciones del juzgado de garantías, ninguna de ellas. Y podrá decirse y hablarse del principio de control horizontal. Reitero, el principio de control horizontal, y esto es fácil corroborar recurriendo a doctrina sobre la materia, solo existe y se justifica en la medida en que se asume que las cuestiones incidentales tratadas y resueltas en la audiencia preliminar no son apelables. Si se asume el criterio contrario de que sí son apelables, como lo hace la Corte y actualmente todos los tribunales de apelación, porque hoy sí todos los tribunales de apelación en el país ya siguen esa línea, entonces no hay principio de control horizontal, al menos respecto a cuestiones ya tratadas, definidas y que han quedado firmes y ejecutoriadas. Sí, eventualmente puede haber respecto a cuestiones que no fueron planteadas en la audiencia preliminar, porque ahí sí es un tema nuevo, un tema sobre el cual no hay una decisión firme y ejecutoriada. Y aquí, señor presidente y señores miembros, es muy importante además tener en cuenta las implicancias que puede tener una decisión
una decisión estirada a favor del Ministerio Público sobre esta cuestión. Resulta que sabemos que el proceso penal está ordenado en etapas y hay una razón para ello. Ya lo decía Binder, que al justificar la etapa intermedia, que los casos deben llegar a juicio previo a una preparación. No es común o no debería ser común que en juicio estemos discutiendo incidente tras incidente tras incidente tras incidentes. Eventualmente se podría, excepcionalmente, algunos que otros. Las cuestiones incidentales deben ser, por lo general, tratadas y resueltas en la etapa intermedia, pero hay una razón para ello. Las cuestiones sobre validez de prueba o pertinencia de prueba, utilidad de prueba, ya deben ser definidas previamente al juicio, porque ¿qué pasa? Supongamos que el tribunal de sentencia haga lugar a esta inclusión probatoria, obviamente nosotros en su momento vamos a hacer la reserva correspondiente. Si la sentencia eventualmente es desfavorable, vamos a recurrir con la sentencia, así como marca el Código Procesal Penal. Y el Tribunal de Apelación, cuando tenga que resolver el recurso, lo primero que va a resolver es el reclamo con respecto a esa decisión de inclusión probatoria. Si el tribunal da razón a la defensa y esa prueba fuera valorada, automáticamente va a ser anulada la sentencia y este juicio, que probablemente durará meses, que nos llevará horas y horas, se echará a perder. Entonces no podemos correr ese riesgo. Entonces es por esa razón que en principio las cuestiones incidentales deben ser tratadas en la etapa intermedia para que ya haya una definición completa sobre esas cuestiones en esa etapa y lleguemos a juicio ya para discutir las pruebas. Claro que esta regla tiene sus excepciones y las excepciones son, por ejemplo, nulidad absoluta, que puede ser alegada y declarada en cualquier etapa y grado del proceso, o las inclusiones probatorias basadas en hechos nuevos y algún que otro planteamiento como excepciones basadas en hechos nuevos. En definitiva, señor presidente y señores miembros, nosotros queremos y pedimos el respeto al debido proceso. Respetar el debido proceso implica aquellas resoluciones que ya quedaron firmes, no se tocan. No voy a entrar a juzgar si el juez que la dictó tenía razón o no, está firme. Esa resolución no se toca. Eso implica respetar el debido proceso. Porque de lo contrario, esto se va a descontrolar. Nosotros el día de mañana vamos a hacer planteamiento descabellado, no queremos que se revise esto, no queremos cuestionar esto, no, sabemos que hay etapas que ya precluyeron, sabemos que hay cuestiones que ya no podemos discutir más allá de que nos gustaría seguir discutiendo porque no compartimos los criterios, etcétera, etcétera. Pero hoy estamos aquí sometidos a este juicio oral porque hay reglas que así lo determinan y esas reglas deben ser cumplidas. Acá no solamente está en juego el debido proceso, acá está en juego la seguridad jurídica. Debemos tener la madurez suficiente y aceptar las reglas de juego que se nos impone desde la ley, nos guste o no nos guste. Esto en cuanto a la primera parte, que como decía se refiere a la inadmisibilidad. Hay una razón poderosa e insuperable que determina que el incidente planteado por el Ministerio Público es inadmisible y que ni siquiera corresponde entrar al análisis sobre procedencia. Ahora bien, para el improbable caso y obligado por el principio de eventualidad de que el tribunal diga que el incidente es admisible, pasamos a desarrollar los argumentos que denotan su improcedencia. Como había señalado, el Ministerio Público pretende incorporar o reincorporar como prueba un informe técnico elaborado por 2 veterinarios de fecha 31 de julio de 2019. En realidad el Ministerio Público no dio mayores argumentos
sobre por qué este documento o este instrumento instrumenta un informe y no una pericia, que es la discusión en torno al cual gira su inclusión o exclusión. El Ministerio Público sencilla y alegremente dijo: no, esto es un informe técnico y como informe técnico debe ser admitido. Ahora bien, este informe técnico es una prueba distorsionada. Este informe técnico es una prueba distorsionada. Se recurrió a la figura del informe para realizar un acto investigativo que en puridad es una pericia. ¿Y por qué decimos que es una pericia? Por el contenido y por las características. Cuando se le contrata a un experto, a un especialista en un tema, se le entrega pruebas para que las analice y emita una opinión técnica sobre esas pruebas, que fue lo que hizo en este caso el Ministerio Público. No se trata de un informe, sino de una pericia. Aquí lo que el Ministerio Público ha querido hacer, perdón por la expresión, pero es tomarnos del pelo, tomarnos desprevenido. Y hay una razón que explica esto. Hay una razón que explica esto. Resulta que el Ministerio Público había solicitado inicialmente un plazo de investigación de 6 meses. En tiempo y forma solicitó una prórroga extraordinaria por otros 6 meses, con lo cual la etapa preparatoria duró 1 año. Faltando 3 meses para cumplirse este plazo, la Fiscalía ordena la realización de una segunda pericia contable. Porque ya en fase de investigación preliminar se había realizado una pericia contable que parece que no existe en la causa por el simple hecho de que favoreció a los acusados. Entonces, faltando 3 meses, ordena la realización de una segunda pericia contable. El plazo inicial, sin mal no recuerdo, fue de 30 días, que fue prorrogado por otros 30 días. Lo cierto y lo concreto es que la pericia, el plazo de la pericia fue prorrogado 2 o 3 veces. La última prórroga fue el 22 de julio de 2019, donde se estableció que el plazo se extendía hasta el 5 de agosto. 22 de julio se ordena la última prórroga, el plazo se extiende hasta el 5 de agosto. Esta nota que emitió el Ministerio Público solicitando el informe técnico, entre comillas, no tiene fecha, pero la recepción sí tiene fecha. La recepción tiene fecha 26 de julio de 2019, imagínense, dentro de la última prórroga, faltando unos días para que termine el plazo de la pericia, se ordena este informe técnico y el informe técnico se presenta el 31 de julio, o sea, 5 días antes de vencer la fecha del plazo de la pericia. Porque era importante para el Ministerio Público este documento, no porque el Ministerio Público se haya dado cuenta tardíamente, porque si hay alguna causa sobre la cual la Fiscalía estuvo encima, como ninguna otra es esta. Resulta que como la pericia estaba en curso, a medida que el perito de la Fiscalía realizaba el análisis de los documentos, se iba pasándole a la Fiscalía requerimientos. Necesito esto, no tengo cómo comprobar esto, no tengo cómo justificar esto. Y es así como surge este pedido de informe. La Fiscalía ya no tenía plazo para ordenar una nueva pericia, porque ordenar una pericia requiere tiempo. Tiene que salir una resolución, se tiene que dictar una resolución ordenando la pericia, se le tiene que dar 5 días de plazo a la defensa para que proponga perito puntos de pericia. Dentro de ese plazo la defensa puede impugnar los puntos de pericia en la Fiscalía y así se puede alargar, y obviamente ningún perito va a aceptar menos de 15 o 30 días para realizar este trabajo, y es bajo ese apremio sofocante que la Fiscalía ingeniosamente recurre: hagamos esto como un informe. Es una pericia, pero hagamos como un informe. Tal vez nadie se dé cuenta, y si se dan cuenta, tratándose de esta causa, no creo que ningún juez se anime a excluir. Pero sí, hubo un Julián López que se animó a excluir esta prueba, porque esta prueba es grosera. Es una burda distorsión
Acá lo que determina la calidad de una prueba no es el título, no es el rótulo, no es porque se le puso como rótulo informe que esto es un informe. Acá lo que determina la calidad de la prueba es el contenido y las características. Si a estos veterinarios se le preguntaran, como en muchos otros, como en cientos de informes que solicitó la Fiscalía, informe si usted prestó servicio a Javier Villaverón y María Selva Morínigo, y en su caso, en qué consistían los servicios, detalle, todo. Eso es un informe. Pedir datos sobre hechos anteriores que estén registrados, ya sea en una entidad pública o privada, o que sean del conocimiento de un particular. Pero si se recurre a un experto o a dos expertos elegidos a dedo, porque nosotros no sabemos de dónde salieron estas dos personas, ellos no son funcionarios de SENALSA, no son técnicos de SENALSA, no son de alguna asociación que agremia a los veterinarios, son dos particulares, dos Juan Pérez. La Fiscalía contrata, le envía una nota, le dice, analízame estos documentos, y le envía, porque si vamos a clasificar los documentos relativos a ganadería, son más de 40 tomos de carpeta fiscal, por lo menos 4 tomos corresponden a movimiento de ganadería. Le envía 4 tomos de documentos y le dice, analízame. Voy a ser preciso, le dice evaluación técnica de razonabilidad de movimiento de entrada, de salida, estimación de precios, etc. Esto es una pericia. No importa cómo el Ministerio Público le haya llamado, basta leer su contenido, basta leer el trabajo que realizó estos profesionales para entender que es una pericia. Ahora, ¿cuál es el problema en que una pericia sea realizada como un informe? El problema es enorme, porque para pedir un informe basta librar un oficio, informarme sobre esto y aquello, punto. No hace falta avisarle a la defensa, no se le pregunta a la defensa si le interesa que en el informe se incluya algún otro punto. Para realizar una pericia, dada la trascendencia de la prueba, el Código Procesal Penal establece una serie de requisitos insoslayables. Tiene que haber una orden de pericia, se tiene que designar un perito matriculado, o en su defecto un profesional que acredite conocimiento sobre la materia. Todas esas cosas fueron prescindidas acá. Se tiene que fijar puntos de pericia, se tiene que fijar la materia de la pericia, se tiene que notificar a la defensa, se le tiene que dar oportunidad a la defensa de proponer puntos de pericia y controlar la producción de la prueba. En otras palabras, se le tiene que dar a la defensa el derecho de ejercer su defensa, valga la redundancia, en la producción de esta prueba. Y eso fue burlado. Al hacerse este acto investigativo como informe, se burlaron todas las formalidades y las reglas del Código Procesal Penal para la pericia. Y ello obviamente ha representado una vulneración gravísima al derecho a la defensa. Hay un perjuicio enorme detrás de esto, porque a nosotros obviamente no íbamos a dejar pasar esta oportunidad para cuestionar puntos de pericia, para agregar más documentos, para proponer un perito, para proponer puntos de pericia. Y los acusados fueron privados de esta oportunidad. Con lo cual, la definición de esta cuestión pasa por analizar el contenido de estos documentos y determinar si esto, dado su contenido y sus características, es propiamente un informe o si es, como decimos nosotros, una pericia. Y si es una pericia que se trató como informe, entonces es una prueba distorsionada con una finalidad específica, que fue la de burlar las exigencias y formalidades del Código Procesal Penal, que a su vez tienden a preservar el ejercicio del derecho a la defensa. Se ha violado de inicio a fin el artículo 17 de la Constitución Nacional, prácticamente en todas sus cláusulas, pero en especial las relativas al juicio previo, que es la fórmula constitucional que acoge las cláusulas del debido proceso, como así también el artículo 16, que trata sobre la inviolabilidad de la defensa en juicio. En definitiva, señor presidente y señores miembros, este es un caso complejo no solo por los hechos que van a ser debatidos, sino por las presiones externas
que hay que reconocer existe al torno del caso. Y nosotros solamente reclamamos que se respete el debido proceso, que las cosas se hagan como se tiene que hacer, que haya un estricto y riguroso cumplimiento de la ley, para que el resultado de este juicio, que será la sentencia, sea el reflejo de la aplicación del derecho y sobre todo para que se haga justicia. En definitiva, esta prueba se enmarca, esta prueba que la Fiscalía pretende incorporar se enmarca dentro de las previsiones del artículo 174 del Código Procesal Penal, que trata sobre las exclusiones probatorias y que básicamente dice que carecerán de toda eficacia probatoria los actos procesales que vulneren derechos y garantías constitucionales. Y es el caso de esta prueba. Esta prueba ha vulnerado de una forma grave y contundente derechos y garantías que asisten a los acusados, por lo que corresponde su exclusión, o mejor dicho, corresponde mantener su exclusión, y es por ello que sostenemos que el planteamiento de la Fiscalía es improcedente y corresponde su rechazo. Así tengo por contestado el incidente y pregunto, señor presidente, si puedo proceder a plantear los incidentes de esta parte. Muchas gracias por preguntar, ya que, como les avisé en el día anterior, nos estaba doctor Eliseche, doctor Eliseche, para más claro, vamos a enviar hasta acá, ya que tenemos los juicios, y vamos a escuchar los incidentes que tiene la defensa en la siguiente fecha. Señora secretaria, por favor. Señoría, con todo respeto, señoría, no dispondría de 10 minutos porque son dos incidentes cortos, y hago este pedido porque en la próxima sesión yo no voy a poder estar presente. Resulta que nos están esperando ya, dejamos de parte 8:30, estamos convocados y tenemos como 6 más o menos, así uno sobre otro. Y en su tribunal también están esperando, ¿verdad? Entonces por eso les habíamos indicado la sesión anterior que íbamos a disponer de este tiempo. En realidad, nosotros somos crimen organizado, doctor, en tribunal ordinario, esto es delitos económicos, entonces nos desfasa más en cuanto a la organización de agenda, realizar una causa larga como es esta, ¿verdad? Entonces, para no cortarle a ustedes en el ejercicio del tiempo, entonces nos vamos a ir haciendo a poco, pero sin apurarles a ninguno, ¿verdad? Y para que también nosotros nos tomemos mucho tiempo de examinar y evaluar bien todo lo que están planteando. Entonces, volvemos a manifestarle lo mismo, le voy a mostrar en el así, parece una cosa increíble, pero es lo que tenemos. Se entiende perfectamente, señoría. En ese caso no habría posibilidad de modificar la fecha de continuación, porque resulta que la parte de los incidentes están aplicados. Yo tengo un viaje a San Pablo por motivos de salud desde el 7 al 12. Tengo los justificativos incluso, y por eso quería terminar por lo menos estos planteamientos. Acá los doctores están Correcto, señor. por eso justamente incluso no es el día de la mañana o incluso para el próximo el viernes, que es el día que incluso nosotros también podemos con la ayuda del doctor Duarte, que está en el
preguntar, estamos también en contacto con los tribunales. Doctor, si le parece eso, si vas a utilizar el tiempo que usted dijo, Sí, señor. y ahí vamos a dejar, no tampoco todavía ningún. Muchas gracias, señoría. Simplemente para también Sí, por favor, si me interrumpe, si es que me cedo para que pueda redondear. Esperemos que no se sea, doctora, la 8:50, si no vamos ya al otro sobre eso. Gracias, señoría. Bueno, el primer incidente que planteamos consiste en un incidente de exclusión probatoria, conforme exclusión probatoria, perdón. Y básicamente solicitamos la exclusión probatoria de la declaración testifical del señor Gregorio Lorenzo Presentado Venegas, conforme a los siguientes fundamentos. Como ya había explicado suficientemente en mi intervención anterior, el informe técnico que fue excluido por el juzgado de garantía y que ahora el Ministerio Público pretende reincluir, que nosotros pedimos que se mantenga su exclusión, fue elaborado por dos profesionales veterinarios que había nombrado anteriormente. Por un error involuntario del juzgado de garantías, no advertido por nuestra parte, porque asumimos también nuestro error, el juzgado de garantías, como consecuencia de la exclusión probatoria del informe, excluyó también la declaración de uno de los profesionales, pero omitió mencionar al segundo profesional. Fíjense que en el auto de apertura de juicio, al punto relativo al incidente de exclusión probatoria, el juzgado de garantía resolvió hacer lugar a la exclusión probatoria del informe técnico elaborado por el veterinario Gregorio Germán presentado planteado por la defensa de los acusados Francisco Javier Díaz Verón y María Selva Morínigo de Vargas. Y en la parte de Morínigo Vargas. Y en la parte analítica, había referido que la exclusión probatoria abarcaba al veterinario Gregorio Germán Presentado Plante. Textualmente dice: finalmente, al hacer lugar a la exclusión probatoria del informe técnico elaborado por el veterinario Gregorio Germán Presentado Plante, corresponde excluir la testifical del mismo, ya que sigue con la misma suerte de la exclusión, puesto que lo uno es producto del otro. Y esto no es más que la aplicación estricta del artículo 174 del Código Procesal Penal, que establece claramente que la exclusión probatoria se extiende de un acto, se extiende a todos los actos que son su consecuencia. En ese sentido, dispone textualmente el artículo 174: carecerán de toda eficacia probatoria los actos que vulneren las garantías procesales consagradas en la Constitución, en el derecho internacional vigente y en las leyes, así como todos los otros actos que sean consecuencia de ellos. Es por ello que el juzgado de garantía en la parte analítica excluyó específicamente la declaración de los profesionales que había elaborado el informe. Pero ocurre que por una mala práctica también del juzgado de garantías, en la parte dispositiva, al admitir las pruebas, admite en forma genérica, dice admitir las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público y la defensa técnica en el orden especificado en el considerando. Y cuando nos remitimos al considerando, en la parte de declaración testifical, vemos que por un error involuntario el juzgado le mencionó al otro veterinario, que es Gregorio Lorenzo Presentado Venegas. Los dos tienen prácticamente el mismo nombre, pero uno es padre y el otro hijo. Los dos son Gregorio Presentado, pero hay una diferencia ahí en los nombres. Lo cierto y lo concreto es que el juzgado de garantía excluyó a uno, pero omitió por un error excluir al otro. Y obviamente esto nos pasó desapercibido porque se trataba de una resolución de más de 100 páginas o 100 páginas aproximadamente. Lo cierto y lo concreto es que sería una incoherencia total que, llegado al momento, se le llame a este testigo y se le permita declarar, siendo que su testimonio versará única y exclusivamente sobre un informe que ya fue excluido. Incluso el otro
profesional que elaboró y suscribió el informe ya fue excluido también, y sin embargo a este se le permite declarar. Va a ser una contradicción y va a ser una contaminación del proceso y sobre todo la sentencia, y por ello es que por preservar la validez de los actos que vamos a realizar, y en especial de la sentencia, y por aplicación del artículo 174 infine, que establece que la exclusión probatoria se extiende a todos los actos que son su consecuencia, solicitamos también la exclusión probatoria de la declaración testifical de Gregorio Lorenzo presentado Venegas, de modo a que siga la misma suerte que el otro testigo que había también elaborado y firmado el informe técnico excluido. Entonces, ese es el planteamiento concreto en cuanto al incidente de exclusión probatoria. El segundo incidente, aclarando que el planteamiento anterior se funda en el artículo 174 infine del Código Procesal Penal. El segundo planteamiento consiste en un incidente de inclusión probatoria. Y específicamente solicitamos la inclusión probatoria de dos constancias emitidas por el Banco Regional en fechas 13 de noviembre de 2019. Una al señor Juan Zenón Alfredo Morínigo Vargas y otra a la firma Las Águilas S.A. conforme a los siguientes fundamentos. Como había señalado al inicio, si bien la etapa propia para el ofrecimiento de pruebas y planteamiento de incidentes es la etapa intermedia, hay una excepción, y la excepción está constituida por hechos nuevos. Habiendo hechos nuevos, se justifica un nuevo planteamiento de incidente o de inclusión probatoria en el juicio oral y público. Y en este caso hay un hecho nuevo que gira en torno a estos documentos que pretendemos incorporar. El señor Juan Zenón Alfredo Morínigo Vargas es hermano de la señora María Selva Morínigo de Díaz. En un encuentro familiar que se dio en la Semana Santa de este año, la señora María Selva Morínigo de Díaz había conversado con su hermano sobre su situación procesal. El hermano le pregunta cómo va tu caso, cómo es normal, y ahí ella le cuenta que está para juicio oral, etc. Y es ahí en que empiezan a hablar de algunas cuestiones y tocan un tema que había planteado la acusación. La acusación fiscal, en lo que respecta a María Selva Morínigo de Díaz, le atribuye una inversión de casi 5.000 millones de guaraníes en una empresa que se llama Lagunitas S.A., una empresa que fue constituida en el año 2010. En la constitución de esta empresa se había declarado un capital social de 5.000 millones y que el capital era integrado por los socios, sin mencionar si fue en efectivo o en bienes. Los que constituyeron esta sociedad fueron la señora María Selva Apolonia Vargas, viuda de Morínigo, que es la mamá de la señora María Selva Morínigo de Díaz, y sus tres hermanos, entre ellos Juan Zenón Alfredo Morínigo Vargas. La hipótesis, o una de las hipótesis que trae la Fiscalía en su acusación, es que en el 2010, cuando se constituyó Lagunitas S.A., ese aporte de capital de 5.000 millones fue realizado íntegramente por María Selva Morínigo de Díaz, más allá de que en los papeles, en el documento, conste que ella solamente aportó una parte ínfima y que los otros socios hicieron lo propio. Y la base para sostener esa hipótesis es que los hermanos de María Selva y la mamá de María Selva Morínigo de Díaz son insolventes, o sea que no tenían capacidad económica, no tenían de dónde sacar. En el caso de Juan Zenón Alfredo Morínigo Díaz, no tenía de dónde sacar 600 millones. Y fue cuando hablaron de este tema que el señor Juan Zenón, hasta con un tono de burla, dijo que es ridículo. Yo tengo documentos por doquier para acreditar que tengo solvencia, pero nunca nadie me pidió. ¿Por qué nunca nadie me pidieron?
Y ahí quiero hacer una salvedad. En la imputación jamás se dijo tal cosa. Nosotros siempre nos guiamos por la imputación. Esta hipótesis alternativa vino de sorpresa a la acusación. Con lo cual, obviamente, en la etapa preparatoria nosotros ni sabíamos que se llevaría por ese lado y obviamente no generamos diligencia. Y es así que en una conversación ya posterior, ante la revelación que le hizo el señor Juan Zenón, de que él tenía documentos que respaldan su solvencia económica, algo que por cierto es una cuestión que se da evidenciada en este juicio oral y público, eventualmente con otras pruebas, pero no con este mismo peso. El señor Juan Zenón Alfredo Morínigo Vargas le facilita a la señora María Selva estas dos constancias emitidas por el Banco Regional, que lleva la firma del gerente de riesgo operacional Erika Werner y del gerente de asesoría jurídica Marcos Daya Fontana. ¿Qué contiene estas constancias? Esta constancia contiene detalles de las operaciones financieras realizadas por el señor Juan Zenón Alfredo Morínigo Vargas y su empresa Las Águilas S.A. con el Banco Regional. ¿Qué pretendemos probar con esta prueba? Pretendemos probar que la base en que se sostiene la acusación respecto a una de las hipótesis, que representa el 50% del monto del supuesto lavado y del supuesto enriquecimiento, se sostiene en una base falsa, pero una falsedad asombrosa. ¿Qué pretendemos probar con esta prueba? Pretendemos probar con esta prueba que el señor Juan Zenón Alfredo Morínigo Vargas, uno de los socios constitutivos de Lagunitas A.C.A., por quien la Fiscalía dice que no tiene solvencia económica y que por tanto su aporte fue realizado en realidad por María Selva, opera con el Banco Regional desde el año 2009 y que entre el año 2009 y 2012 realizó varias operaciones, por citar algunas. El 30 de octubre de 2019, préstamo con pagaré 320 millones. El 15 de octubre de 2019, préstamo con pagaré por 1.000 millones. El 20 de octubre de 2009, préstamo con pagaré 500 millones. El 2 de abril de 2009, préstamo personal 150 millones. El 3 de noviembre de 2009, préstamo con pagaré 700 millones. Voy a citar los números más grandes. El 2 de diciembre de 2010, préstamo con pagaré 1.900 millones. El 21 de marzo de 2021, préstamo con pagaré 1.900 millones. El 28 de marzo de 2012, préstamo con pagaré 4.245 millones 500 mil. Con lo cual, entre el 15 de septiembre de 2009 y el 1 de abril y el 28 de marzo de 2012, el señor Juan Zenón Alfredo Morínigo Vargas, a quien la Fiscalía presenta como insolvente en su acusación, ha realizado operaciones financieras con el Banco Regional por más de 23.000 millones de guaraníes. Y su empresa Las Águilas, en el mismo periodo, o mejor dicho, desde el periodo 7 de julio de 2010 al 28 de marzo de 2012, ha realizado operaciones financieras con el Banco Regional por más de 13.000 millones de guaraníes. Señoría, solamente para abonar la pertinencia y la utilidad de esta prueba, quiero hacer la lectura de un párrafo de la acusación fiscal, o mejor dicho, 2 párrafos. Es más, otro elemento probatorio que demuestra que efectivamente ha sido María Selva Morínigo de Díaz la única accionista con capacidad financiera para realizar inversiones en la empresa Lagunitas S.A. Es toda la documentación obtenida por el Ministerio Público relacionada a evidenciar la capacidad económica y financiera de los demás accionistas que figuran como tales en dicha firma. O sea, en un punto la Fiscalía dice que le investigó a todos los accionistas y que solamente encontró que María Selva tenía capacidad financiera. Por tanto, con todos los elementos probatorios colectados y mencionados más arriba, esta representación pública arribó a la convicción de que los señores María Selva Morínigo Vargas, María Selva Apolonia Vargas, madre de María Selva Morínigo,
de Juan Zenón Morínigo, de Zenón Alfredo Morínigo Jiménez, no poseían capacidad económica y financiera para realizar aportes de capital. O sea, la Fiscalía dice que en el 2010 Juan Zenón no tenía 600 millones para aportar como capital, y esta prueba demuestra que él tenía eso y mucho más. Entonces, señoría, es una prueba pertinente, es una prueba útil, es una prueba que proviene de un tercero, no es un documento que estaba en manos de María Selva, es un documento de un tercero que se nos fue arrimado recientemente. Entonces hay un hecho nuevo que justifica este planteamiento. Por ello es que invocamos los principios de amplitud de la defensa y búsqueda de la verdad real, siempre reiterando sobre la base de un hecho nuevo. Solicitamos la inclusión de esta prueba sin perjuicio de que, si el Ministerio Público considere necesario, cotejemos esta información en su momento enviando un nuevo oficio al banco para que confirme o desmienta esta información, por todo lo cual solicitamos la inclusión o la inclusión de estas pruebas que ponemos a disposición del Ministerio Público para que posteriormente lo conteste y el tribunal para que en su momento lo analice todo. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Están entonces notificados para la siguiente fecha, señora secretaria. Viernes 8 de Perfecto. septiembre a las 7:30. Muchas gracias. Muchas gracias.